Estimados amigos, en este video tutorial explicaremos el principio de funcionamiento del ADC de aproximaciones sucesivas, las no linealidades que se introduce en un lazo de control y el fenómeno del aliasing. Asimismo, presentaremos el teorema del muestreo de Shannon. Un ADC toma una señal analógica y genera una secuencia binaria que la representa. En el ADC de aproximaciones sucesivas se generan secuencias binarias que son enviadas a un DAC y comparadas con el voltaje que se discretizará. El ADC tiene un puerto de entrada con la señal de inicio de conversión, denotada aquí como SOC por sus siglas en inglés. También tiene un puerto de salida, denotado como EOC, con la señal de fin de conversión, una señal de reloj CLK que define cada cuánto se actualiza la secuencia binaria que se envía al DAC. Inicialmente, el registro de aproximaciones sucesivas fija en 1 el bit más significativo que se envía al DAC y en 0 los restantes. En dicho caso, el voltaje de salida obtenido para este DAC unipolar alimentado a 5 voltios y de 3 bits es 2.5 voltios. Dicho voltaje es mayor que el voltaje a discretizar, 1.5 voltios. Como resultado de la comparación, el bit 2, que inicialmente se fijó en 1, pasa a ser 0. Posteriormente, al bit 1 se le asigna el estado lógico 1. En este caso, el voltaje a la salida del DAC es de 1.25 voltios, lo cual es menor a 1.5. Como resultado de la comparación, el bit 1, que inicialmente se fijó en 1, mantiene su valor. Finalmente, al bit 0 se le asigna el estado lógico 1. En este caso, el voltaje a la salida del DAC es de 1.875 voltios, lo cual es mayor que 1.5. Como resultado de la comparación, el bit 0, que inicialmente se fijó en 1, pasa a ser 0. De esta manera, la palabra binaria que representa a 1.5 voltios es 0, 1, 0, que corresponde a 1.25 voltios. En este caso, el error de cuantificación es de 0.25 voltios. En el ADC existe cuantificación dado que todos los posibles voltajes de entrada son convertidos en uno de los 8 números presentados en la última columna de la tabla. Así, por ejemplo, si la salida del ADC es 1.25 voltios, el voltaje de entrada pudo ser cualquier valor entre 1.250 y 1.875. Otro componente del ADC es el muestreador. Este captura el valor de la señal de entrada una vez cada h segundos, siendo h el periodo de muestreo. El muestreador transforma una señal de tiempo continuo en una de tiempo discreto. En sistemas de control de tiempo discreto, el valor de h es, en general, constante. En el muestreo, al igual que en la cuantificación, hay pérdida de información. Esto se debe a que diferentes señales de tiempo continuo pueden generar el mismo conjunto de muestras. Por ejemplo, si la señal coseno de 2πt se muestrea cada 0.2 segundos, los valores resultantes serán 1, 0.3090, menos 0.8090, 0.8090 y 0.3090. Si el mismo muestreo se aplica a la señal coseno de 12πt, la secuencia de valores obtenida es la misma. Lo mismo sucede para las señales coseno de 22πt, coseno de 32πt y coseno de 42πt, y así sucesivamente. Esto significa que a menos de que se haga una suposición sobre la banda de frecuencias de la señal de entrada, la señal original no podrá reconstruirse a partir de sus muestras.
En esta diapositiva ampliamos el concepto presentado en la anterior. Si dos señales sinusoidales difieren en frecuencia y esta diferencia es un múltiplo entero de la frecuencia de muestreo, entonces las muestras obtenidas serán las mismas. En esta diapositiva se observa que si se muestrean a 300 Hz dos señales sinusoidales, una de 100 Hz y otra de 400 Hz, la secuencia de valores obtenida será la misma. En consecuencia, desde la salida del muestreador no podemos distinguir las dos señales. Ahora analizaremos el muestreo desde la perspectiva frecuencial. Para ello consideraremos el muestreo acompañado de una reconstrucción de orden cero. De esta manera, tanto y de t como y asterisco de t serán señales de tiempo continuo. Si todos los componentes de frecuencia de y de t son menores que la mitad de la frecuencia de muestreo, entonces y de t se podrá reconstruir a partir de y asterisco de t. El espectro de y asterisco de t consistirá en múltiples copias del espectro de y de t. En este caso, la palabra espectro hace referencia al de amplitud, el cual se obtiene como la magnitud de la transformada de Fourier de una señal. Cada copia del espectro, denominada alias, estará centrada alrededor de un múltiplo entero de la frecuencia de muestreo. El número de alias generado por el muestreo y la retención de orden cero es infinito. En el caso de una señal sinusoidal, el espectro está definido por dos distribuciones de Dirac. De la diapositiva se observa que el espectro original en color azul oscuro se obtiene aplicando un filtro pasabajos a y asterisco de t. En este caso, dado que la señal a muestrear tiene un espectro menor a WS medios, no hay pérdida de información. WS medios se conoce como la frecuencia de Nyquist. En este caso, la señal sinusoidal tiene una frecuencia mayor a la de Nyquist. En consecuencia, la primera copia del espectro en color rojo tendrá una frecuencia menor a la de Nyquist. Así, al aplicar el filtrado, no se obtiene el espectro original, sino un alias de baja frecuencia. Este fenómeno se denomina entonces aliasing. La expresión presentada en la diapositiva se utiliza para calcular la frecuencia obtenida al muestrear una señal sinusoidal de frecuencia W0 a una frecuencia W(f). La función con las barras horizontales superiores se denomina cielo y retorna el entero más pequeño que es mayor o igual que su argumento de entrada. La función con las barras horizontales inferiores se denomina suelo y retorna el mayor entero que es menor o igual a su argumento de entrada. En consecuencia, un número real x está acotado por dos números enteros, el menor de ellos dado por la función suelo y el mayor por cielo. El teorema del muestreo nos dice que si una señal con transformada de Fourier igual a 0 por fuera del intervalo menos W0, W0 se muestrea a una frecuencia mayor a 2 veces W0, entonces las muestras obtenidas permitirán reconstruir la señal original. Ahora compararemos un controlador proporcional de tiempo continuo con uno de tiempo discreto. Esta comparación se dará para un lazo de control cuya señal de entrada se ve afectada por una perturbación sinusoidal de 10 Hz. Dado que el controlador proporcional de tiempo discreto muestrea a solo 11 Hz y no a una frecuencia mayor que 20 Hz, como lo indica el teorema del muestreo, entonces se presentará el fenómeno de aliasing. La señal en color rojo indica que el controlador está tratando de contrarrestar una perturbación de 1 Hz. Esta perturbación en realidad no existe y es solo un alias de baja frecuencia de la perturbación real de 10 Hz. En contraposición, a la salida del controlador de tiempo continuo en color azul, se observa una señal cuya frecuencia es igual a la de la perturbación.
De la salida del sistema observamos que el controlador de tiempo discreto crea entonces una oscilación de baja frecuencia que se combina con la perturbación, es decir, la aliasing crea una perturbación adicional en el lazo de control. En esta diapositiva los invito a reflexionar sobre el paralelo entre la lucha de Don Quijote y los molinos de viento y el ejemplo de simulación presentado en las diapositivas anteriores. Muchas gracias por la atención prestada y hasta una próxima oportunidad. Si desean hacer un experimento sobre aliasing en señales de audio, los invito a ver el video del mismo nombre en mi canal YouTube.